Soy el doctor Gustavo Moviglia, soy médico y doctor en medicina, y hace ya varios años trabajamos en este tema de medicina regenerativa. El doctor Ramiro me pidió que explicara dos términos que están muy en el ámbito de la terapia regenerativa: el uso de células autólogas y de células homólogas o de donante. ¿Qué significa? Autólogo es lo mío, lo que yo saco de mi propio cuerpo. Autólogo también es el cordón umbilical que yo le guardé a mi hijo y en algún momento mi hijo necesite para un tratamiento. Pero existe muchas veces condiciones en las que hay que recurrir a células de banco. La que probablemente ustedes conocen más que otras es el trasplante de médula ósea, que fue la primera terapia celular que conocimos dentro del campo de la medicina. En ese caso utilizábamos médula ósea de un donante. ¿Para qué? Para que una vez terminada la quimioterapia, esa persona recibiera una médula ósea, tejido, capaz de volver a formar la sangre porque la quimioterapia lo había destruido. Eso es homólogo. ¿Por qué? Porque es de la misma especie. Y también podría estar el xenogénico. Sería, por ejemplo, en el caso que yo recibiera células de otro animal, de otra especie distinta. Supónganse, a veces con los trasplantes de hueso se utilizan trasplantes xenogénicos. ¿Cuáles son las formas más comunes de células autólogas? Les mencioné una hace poquito, la médula ósea. A posteriori de la médula ósea se averiguó que también las células de la grasa contenían un alto número de células madre, similares en su condición a las de la médula ósea, similares no iguales, y esa se ha convertido en una segunda. Hay varias otras fuentes homólogas, mucho menos conocidas, mucho menos utilizadas, como por ejemplo la pulpa dentaria. La pulpa dentaria tiene células que podrían. ¿Cuál es el gran problema de las fuentes autólogas? Dos. El gran problema es la edad de quien dona esas células. A medida que van pasando los años, nuestras células también van envejeciendo. Pero por suerte no todas envejecen a la misma velocidad. Las de la médula ósea trabajan los 7 días de la semana, los 24 horas del día, porque constantemente están produciendo glóbulos rojos. Si bien son células muy buenas y muy útiles, a medida que uno incrementa el número de años, disminuye las posibilidades de que esas células sean buenas. En cambio, el tejido graso, de donde se sacan un montón de tejido, aún para las personas que le hemos dado mucho trabajo a nuestro tejido graso, nunca han trabajado más de un 15% del total de la masa de tejido. Por lo tanto, a una misma edad, a los 60 años, el porcentaje de células con alto potencial reparador de la grasa es mucho mayor que el de la médula ósea. Obviamente, mientras más jóvenes sean las células, y ahí vamos a los tejidos perinatales, con más facilidad son capaces de madurar y tener capacidad regenerativa. Todas estas células de los tejidos perinatales, que serían la sangre de cordón, la gelatina del cordón, la membrana amniótica o el tejido de placenta, todas estas células las llamamos adultas. ¿Por qué? Porque han madurado la capacidad de regular el metabolismo del ácido ADN, que es quien regula la función de toda la célula. Cuando tomamos células embrionarias, uno pensaría que sería mejor. Sin embargo, estas células todavía no tienen totalmente regulada los mecanismos internos del control del ADN. Y por eso en un 20% de los casos producen tumores. El segundo punto importante es el tema de la capacidad del número de células. ¿Qué cantidad de células nos cura? Yo les dije, uno era la edad del paciente
y el otro la cantidad de células. Si tengo que solucionar una herida importante, necesito un gran número de células. Hay trabajos muy bien hechos de lo que los médicos llamamos curva dosis-respuesta. Mientras más células damos, mejor es la respuesta. Y también por eso hay dosis mínimas. ¿De qué sirve que yo tenga muy buenas cantidad de células de la médula ósea si no son suficientes para el tipo de lesión que tengo? En esos casos debemos recurrir a las fuentes o podemos cultivar las células, son las dos posibilidades. Cultivarlo lleva una tecnología que no todo el mundo posee, cultivarlo lleva tiempo, que a veces es crítico no esperar. Por ejemplo, si alguien ha tenido un infarto agudo de miocardio, el momento ideal para recibir células que puedan reparar su herida está entre el día 7 posinfarto y el día 12 posinfarto. Y muchas veces no llegamos a esos tiempos con el cultivo. Es una persona grande, que ya la médula no crece como tenía que crecer, por más que lo queremos cultivar no llega. Es entonces cuando es esencial el uso de células de banco. Otras veces hay gente que, por su condición física, incluso el simple procedimiento de sacar grasa, tiene problemas para ese paciente. Eso pasa con los pacientes muy añosos. Y ahí es cuando uno prefiere utilizar células, por ejemplo, de gelatina de Wharton, de cordón umbilical o células de placenta. Son células buenas. ¿Cuál es el tema? Hay distintas funciones que tiene la célula madre. Pero antes de seguir hablando sobre este tema, les quiero mencionar un tema que parece secundario y sin embargo es esencial. Desde las épocas más primitivas de la medicina occidental, los grandes maestros como Hipócrates, tomando incluso de libros como de los documentos asirios y egipcios, ellos hablan de la importancia de la inflamación para curar una herida. Más aún, decían que una de las formas, incluso yo mismo lo estudié en la facultad en aquellos tiempos, donde no había tantos medios auxiliares, de diagnosticar si una persona tenía cáncer era porque sus heridas no curaban con tanta rapidez. ¿Por qué? Porque no se inflamaban. Cuando uno tiene una enfermedad inmunosupresora o recibe medicación inmunosupresora, la capacidad de reparar sus heridas está disminuida. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene un efecto dual. Al principio la reacción aguda es pro-regeneradora y después se convierte por lo contrario en profibrótica. No está mal la inflamación, está mal qué tipo de inflamación y en qué momento aparece. Y es por eso que uno suele acompañar para ciertos procesos, sobre todo crónicos, el agregado de células inflamatorias del momento adecuado para reparar ese órgano. Es una técnica que se puede manejar en el laboratorio, que se puede realizar con un altísimo grado de seguridad y de especificidad, sin por eso alterar nada del resto del organismo. Ahora bien, si yo estoy colocando una célula madre sin tener en cuenta todo esto, no es que la célula madre no haya nada, porque de alguna manera es una célula productora de un montón de factores de crecimiento. O sea, va a haber un efecto positivo, que puede ser, por ejemplo, antiinflamatorio, que puede ser para favorecer determinado equilibrio de algún órgano. Y eso da un efecto positivo, claro que temporal, claro que no permanente y claro que no con la misma intensidad. Yo siempre doy un ejemplo muy burdo, pero que me parece muy claro para todo el mundo. Un Mercedes-Benz, por ejemplo, tiene una cajuela muy grande y uno podría utilizarlo para llevar materiales de construcción. Pero nadie, cuando vaya a arreglar la casa, si tiene un Mercedes-Benz, utiliza ese transporte para llevar los ladrillos que van a construir su casa. Y eso de alguna manera es lo que hacemos cuando estamos utilizando células madres. Estamos utilizando un elemento muy costoso y le estamos dando un fin muy pobre. Si nosotros tomamos en cuenta todo este sistema inmunológico, que no solo se soluciona con el agregado de linfocitos, sino también con el estilo de vida y hasta con lo que comemos o hacemos, porque desde nuestro intestino muchas veces se dirige cuál es el tono predominante de tipo de inmunidad que tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros no tomamos en cuenta eso,
estamos perdiendo. Pero si lo tomamos en cuenta, si hemos hecho bien los deberes, esa célula madre se va a meter en el tejido y se va a anidar en el tejido. Va a comenzar a formar parte del propio tejido. La célula madre tenía una muy poca reactividad inmunológica, pero cuando madura comienza a expresar antígenos propios. ¿Qué quiere decir? Células propias del individuo que donó las células. Si fui yo mismo no hay problema. Todas esas células van a tener el mismo tipo de proteínas. Si es un donante, podría, no necesariamente, despertar una respuesta autoinmune. ¿Por qué? Porque las células, al querer rechazar esas células que no son propias, se equivoca y sigue rechazando a las de al lado. Entonces, como en todo es bueno en su justa medida. A veces es importante y esencial. Un infarto agudo de miocardio, un accidente, un ataque cerebrovascular. Yo tengo una ventana terapéutica muy corta para ponerla. Las células de donantes son ideales. Salgo del apuro. Si yo quiero reparar una herida crónica y demás, tengo que utilizar células autólogas y tengo que prestar mucha atención a restaurar ese sistema inmune, ese tone, que es el adecuado. Esas son las principales diferencias de por qué a veces recetamos una cosa, a veces otra, y qué objeto necesitamos. Si viene un paciente de 40 años para curar su rodilla y tiene una vida tremendamente activa, debo tratar de procurarle el mejor tratamiento que regenere al máximo sus cartílagos. Si la persona tiene 85 años y quiere dejar de tener dolor en su rodilla, puede utilizar células madres simplemente como para bajar el aspecto inflamatorio, porque por un largo tiempo va a funcionar. Y ahí ya no interesan tanto si son propias o ajenas. ¿Por qué? Porque las respuestas inmunes pueden ser menores y también por la expectativa de vida es menor la posibilidad de tener que volver a repetir el tratamiento. Es por eso que las terapias celulares se inscriben dentro de lo que llamamos terapias personalizadas. No se puede dar una receta única para todo el mundo. Hay que considerar todo esto que les dije y muchos más factores que son muy difíciles de resumir en tan poco tiempo.